Hola, buenos días. Vamos a empezar esta clase virtual. Vamos a empezar por el tema 2. ¿Qué estamos viendo en el tema 2? Proporcionalidad. ¿Qué nos dice proporcionalidad? Pues lo que vamos a ver es la relación entre dos variables. Por ejemplo, si voy al súper y voy a comprar kilos de papas, por ejemplo, 1 kilo, pues esta será una variable y otra variable será el coste de dicha compra. Entonces, está claro que si yo compro 1 kilo de papas, vamos a imaginarnos que 1 kilo de papas cuesta 3 euros. Del mismo modo, proporcionalmente, pues es de esperar que si yo compro 2 kilos de papas, ¿cuál sería la factura? Pues 6 euros. 6 euros de manera proporcional. Si nos fijamos qué estamos haciendo, hemos multiplicado el 1 por 2 y el 3 también por 2. Del mismo modo, ahora si yo compro 3 kilos, ¿cuánto espero? Multiplicar 1 por 3, 3. Y entonces 3 por 3, pues esperaré pagar 9 euros. De manera que es un ejemplo muy sencillo para ver que dos variables están relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que hay relación, que son proporcionales una con otra. Proporcionales. Entonces, tenemos dos tipos de proporcionalidad, directa o inversa. Entonces, directa es, cuanto más kilos de papas compro, ¿qué espero? ¿Pagar más o menos? Pues, si compro más kilos, pues espero pagar más. Por ejemplo, si ahora compro 10 kilos, ¿cuánto espero para pagar? 30 euros. Aumenta el número de kilos, aumenta el precio que pago. Entonces, cuando ambas suben, decimos que la proporcionalidad es directa. Ahora dirán, ¿cuál es el otro tipo de proporcionalidad? La inversa. Por ejemplo, voy a hacer una obra, la otra se llama inversa. Esta que hemos visto es directa y esta es inversa. Vamos a explicarla, que ya les tiene que sonar de cursos anteriores. La inversa consiste en, por ejemplo, yo voy a realizar una obra y contrato un determinado número de trabajadores. Entonces, tengo unos trabajadores y tengo los días que tardan en realizar la obra. Entonces, vamos a suponer que 6 trabajadores tardan 10 días. Ahora, si yo contrato, por ejemplo, el doble de trabajadores, 12, tardarán más días. Si estuviéramos pensando en la directa, sí que es la anterior, pero estamos en la inversa, por eso hay que razonarla. Entonces, si yo contrato más trabajadores, lo normal es que tarden menos días, porque son más gente. Entonces, si aquí realmente la relación es el doble, aquí es inverso, lo contrario, multiplicación a división, ¿cuánto tiempo van a tardar? Pues contrato el doble de personas, lo normal es que tarden la mitad. Entonces, ¿qué estamos viendo con la relación? Que a mayor número de trabajadores que yo contrato, ¿cuántos días van a tardar? Pues menos. Entonces, siempre que las evaluamos las variables y una aumente y la otra disminuya, pues diremos que es inversa. Luego ya vemos cómo se resuelve, porque la directa, para resolverla, multiplicábamos en cruz. Y esto lo hacíamos, si aquí tuviéramos un X, no sabemos cuánto, lo multiplicamos en cruz. Esta es la directa. En cambio, inversa, para calcularla, si tuviéramos aquí, por ejemplo, pues si yo contrato 7 trabajadores, ¿cuántos días van a tardar X? Las operaciones en esta se multiplican en línea. Luego lo vamos a ver con ejemplos. Otro típico ejemplo de inversa, pues un coche. Si yo voy a una velocidad y el tiempo que tardo. Y el tiempo. Por ejemplo, Juan va a 120 kilómetros por hora y tarda 2 horas. Si Luis va a 60, ¿cuánto tiempo tardará? Está claro que si a 120 kilómetros hora tarda solo 2 horas,
pues el segundo, que va mucho más despacio, tardará más tiempo. Entonces, a medida que yo aumento la velocidad, tarda más tiempo, ¿no? Menos. Entonces es como antes. Una sube y otra baja. Estamos en un ejemplo de probabilidad inversa. También otro típico ejemplo sería de tener, imagínate, un asadero. Y claro, cuanto más gente invito al asadero, menos tiempo dura la comida, ¿no? No cuanta más gente, más comida tengo. Hombre, compraré más comida, pero ¿dura la comida más tiempo cuando más gente hay en el asadero? No. Una sube, cuando aumenta el número de personas, disminuye el tiempo que dura la comida. Serían típicos ejemplos de inversa. Por ejemplo, un típico problema es te dice, indica si las siguientes magnitudes son proporcionales o no. Y luego en caso afirmativo de que hay una relación, hay que indicar si sería directa o inversa. Entonces, por ejemplo, precio de naranja y el peso. Está claro que en el A, cuantos más naranjas compro, entonces del apartado A, la primera variable es el peso y la segunda es el precio que pago por ella. Peso y vamos a ver si así se ve mejor. Peso y precio. Entonces, si yo estoy hablando de peso y precio, los euros, está claro que están relacionadas, ¿no? Si según varíe el número de kilos que yo compre, pues van a variar el dinero que tengo que pagar por ella. Entonces, a mayor peso, mayor dinero. Entonces, ¿cómo es la A? Va a ser, pongo una D, están relacionadas y es directa. Por tanto, la segunda, vamos a ver qué tipo de relación es. La estatura de una persona en su edad. O sea, vamos a ver si están relacionadas. Si aumento mi estatura, aumenta mi edad, vale, hasta cierto punto, sobre todo cuando están en las primeras edades del desarrollo. Pero si una persona tiene 50, fíjense que no tiene que ser primero comparar esta con esta, puede cambiar el orden. Por ejemplo, yo podría haber dicho su edad y la estatura. Entonces, entre edad y estatura, a mayor edad, ¿aumenta la estatura? No. ¿Y disminuye? Tampoco. Entonces, ¿habrá una relación entre las dos? No. Ahora, el número de obreros y el tiempo invertido. Ya vimos antes que a mayor número de obreros, ¿cómo es el tiempo? Disminuye. Entonces, sí, están relacionadas, encima disminuye. Entonces, esto es inversa. Ahora, la cantidad de entradas vendidas, ¿vale? Y la ganancia. Estas son mis dos variables. Entonces, ¿cuantas más entradas vendo, más gano? Si vendo menos entradas, es que gano menos. Y lo mismo. Si gano más, ¿qué significa? Si gano 500. Si gano 1500, ¿qué significa? Que vendí todavía más entradas. Entonces, las dos suben. Entonces, es directa. Si están relacionadas y es proporcionalidad directa. Por ejemplo, relacionado con el peso de las naranjas, vamos a ver el típico ejemplo de directa. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Imagínate que me hizo un problema que una persona va al supermercado y por 3 kilos de naranjas le cobran, vamos a poner un ficticio, 10 euros. Entonces, si luego vuelve al día siguiente y compra 5 kilos de naranjas, ¿cuánto pagará? Entonces, yo tengo que evaluar cuáles son mis variables. Mis variables son kilos de naranja y kilos, voy a ver si kilos a seca, y por otro lado el dinero que voy a pagar. Entonces, ¿yo qué tengo? A ver, digo, mira, ¿cuál es la relación? Por 3 kilos, coloco en columnas, por 3 kilos,
me cobran 10 euros. ¿Vale? Fíjense que lo colocamos por columna según kilos o euros y luego en línea, importante. Entonces, ¿cuál es la relación? Que por 3 kilos me cobran 10 euros. Ahora, por 5, ¿dónde coloco ese 5? ¿Aquí son euros? No, son kilos. Entonces aquí. ¿Y cuánto quiero saber? ¿Cuánto pagará? X. Entonces, evaluamos las variables. A ver, si yo compro más kilos, ¿pagaré más o pagaré menos? Pagaré más. Entonces, hay una relación y es una relación directa. Entonces, cuando es directa, se resuelve en cruz. ¿Cómo se resuelve esto? Se multiplica el 3 por X y el 5 por 10. El 5 por 10 y el 3 por X. ¿Qué pasa? Que siempre, para hacerlo directamente, siempre que quede multiplicado por la X, queda dividido. Entonces, el resultado de esto sería hacer la operación de 50 dividido entre 3 y esto me sale a 16, si redondeo, 16,67, ¿qué? ¿Dónde estaba la X? En euros. Entonces, si compro 5 kilos, me van a cobrar 16,67 euros.